El Puente del Diablo es uno de los monumentos más reconocidos del territorio catalán. Construido en época romana, entre los años 10 y 5 antes de nuestra era, es, junto al Arco de Bará, uno de los pocos vestigios que atestiguan en nuestro territorio el paso de la Vía Augusta, importante calzada que desde Gades cruzaba toda la península hasta desembocar en Roma. Sin embargo, su estado actual difiere mucho del original, siendo ahora una amalgama de elementos constructivos que abarcan desde el periodo romano, medieval, moderno y contemporáneo. De especial interés resulta el arco honorífico territorial, que no triunfal, construido también en época romana. Con más de 5 metros de luz y 10 de altura, se cree que en origen fue construido para delimitar el territorio de la capital, Tárraco. Su estado actual, sin embargo, dista mucho de su apariencia original, pudiéndose apreciar apenas la gran masa de opus caementicium que en origen conformaría el núcleo de la estructura. En consecuencia, aunque imponente, poca justicia puede hacerle a un monumento que en su origen fue creado para impresionar y en cuya génesis llevaba además un potente mensaje implícito. Roma había llegado y lo había hecho para quedarse. Es muy probable que el arco empezara a degradarse antes del siglo XIII, por lo que no han pervivido testimonios directos sobre su apariencia original. Sabemos, eso sí, que hubo de estar construido con materiales de tipo local, como la característica arenisca roja visible todavía en muchas de sus partes. Pero ¿cómo hubo de ser el arco en origen? Esa ya desde el siglo XIX ha sido quizá una de las preguntas que más se hayan cuestionado los visitantes que lo contemplaban admirados. El primero en interpretar y proponer un modelo fue Alexandre Laborde, quien ya a principios del siglo XIX presentó una hipótesis basada en la observación directa de los restos y en criterios de similitud que creyó hubo de mantener con estructuras similares como el Arco de Bará en Tarragona. Como vemos, estaríamos ante una estructura de una sola obertura, enmarcada por 4 columnas de estilo colintio y rematada por una moldura superior. Laborde también creyó que, al igual que el de Bará, existiría en origen un ático o pondus. Sin embargo, no consideramos que esta fuera una estructura o una característica propia de nuestro arco. A pesar de ser la primera de las hipótesis y contar ya con algo más de 2 siglos de antigüedad, la propuesta de Laborde ha demostrado ser tremendamente sólida y acertada, por lo que hoy día sigue siendo la más aceptada entre los especialistas en la temática. Veamos ahora una reconstrucción virtual de la misma. Como ya hemos dicho, esta es todavía la hipótesis más aceptada, pues son muchas las evidencias que así lo corroboran. Estaríamos, pues, ante el simple esqueleto de lo que un día fue esta estructura, cuya esbelta y rojiza figura se alzaba en el horizonte para sorpresa del viajero. Esta perspectiva nos da idea de la degradación que sufre hoy día mucho de nuestro patrimonio, olvidado por la sociedad y parte de las instituciones. No obstante, es importante recordar la importancia del mismo y nuestra obligación de preservarlo para las futuras generaciones. Olvidar nuestro patrimonio es olvidar también parte de nuestra historia viva.